La denuncia del popolo uruguaiano che viene presentata dal senatore Michelini, una delle più eminenti figure dell'emigrazione uruguaiana. La parola al senatore Michelini. Presidente, señores miembros del Tribunal Russell, señoras y señores, Uruguay es un país pequeño, sin grandes riquezas naturales, ni valores estratégicos. Su pueblo se formó sobre la base de una importante inmigración española e italiana que le permitió constituirse al cabo de más de 100 años de vida en un país de trabajo, de gente sencilla, cordial, acogedora, cuyo mayor orgullo era su estabilidad institucional, su culto a la libertad, el respeto al hombre y a los derechos inherentes a su persona. En una América convulsionada, permanentemente herida por los avatares de un destino trágico, presentaba una imagen de paz, de concordia, de tolerancia. Durante los últimos 40 años, contrastando muchas veces con la vida de los países hermanos, su vida se desarrolló normalmente. El pueblo convocado a las elecciones designaba a sus autoridades y eran estas, legítimamente constituidas, las que orientaban al país. Agrupaciones políticas distintas, con ideologías muchas veces enfrentadas, dirimían ante el juez supremo de la opinión pública sus diferencias conceptuales. Desde hace unos años, primero lentamente y luego con ritmo de vértigo, todo eso se fue perdiendo. El último mes del año 1967 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin, aunque la tragedia hubiese comenzado mucho antes, como lo demostraremos en el memorándum presentado ante este tribunal y del cual daremos cuenta en la jornada del 4 de abril. Pero en la obligación de determinar una fecha, a fin de establecer pautas, es a partir de ese año que se acentúan las diferencias, comienzan a conculcarse derechos y libertades, se empieza a restringir la libre expresión, se reprime, se muere en las calles. La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra siempre la violencia de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, la pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la escasa asistencia sanitaria, el déficit de vivienda, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también la represión de las huelgas, las medidas prontas de seguridad, que es un sistema equivalente al estado de sitio donde se limitan las libertades, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Esto sucede durante el año 1968. Es recién en ese momento que la guerrilla comienza a hacer sentir su presencia. Es una de las tantas respuestas que el pueblo uruguayo da a la violencia gubernamental. De ahí en adelante todo será cada vez más sombrío, más siniestro. La dictadura, una de las caras del régimen imperante, terminará por instaurarse. ¿Qué es el Uruguay de hoy? ¿Por qué nuestra palabra y nuestra presencia ante este tribunal que con su nombre honra la memoria ilustre de un abanderado de la paz, de un fanático de la libertad y la tolerancia entre los hombres? Llegamos para denunciar al mundo entero, con dolor y tristeza, pero cumpliendo un deber ineludible. ¿Cuál es la situación de nuestra patria? El arrasamiento de sus instituciones, la negación de la ley y los derechos por ella consagrados, la persecución y la muerte desatadas, la tortura y el maltrato físico y espiritual como medios normales que tiene el gobierno, los militares, la dictadura, de considerar a sus semejantes. La dictadura eliminó un parlamento elegido tan solo 18 meses atrás. La concurrencia a las urnas había sido de cerca de un 85% del electorado habilitado. Clausuró toda la prensa opositora, disolvió los sindicatos y apresó sus principales dirigentes. Intervino la universidad,
destituyó profesores, encarceló a sus máximas autoridades, prohibió toda actividad política y puso fuera de la ley a los partidos de izquierda, y detuvo, torturó, vejó a miles y miles de ciudadanos, obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, de todas las clases, edades y condiciones, y mató en la calle y en las cárceles, por diferentes medios, pero siempre asesinando. Es imprescindible un breve análisis de lo que esto significa. En América Latina, Uruguay podía ostentar con orgullo el ser la tierra elegida por todos los perseguidos políticos de otras latitudes. Cuando un hombre sentía que no podía expresar cabalmente su opinión, estaba perseguido, se le cerraban las posibilidades de vida en cualquier parte de América o del mundo entero. Sabía que en el Uruguay existía una tierra de libertad, donde todos los hombres y mujeres, por encima de sus diferencias, se unían para brindarle acogida y para que pudiese ahí encontrar una nueva vida. Hoy son sus hijos los que tienen que salir a buscar amparo y seguridad en el exterior, porque no pueden vivir cuando están en contra del régimen. Durante decenas de años, su prensa no tuvo limitaciones para pronunciarse. Una amplia libertad hablaba de un respeto total al hombre y su pensamiento. Hoy no pueden levantarse voces contrarias al gobierno militar. No existe la crítica. La prensa opositora ha sido obligada a cerrar. Fueron apresados muchos de sus directores y redactores principales. En Uruguay no hay más verdad que la que impone la autoridad, incluso para las agencias internacionales de noticias que están sometidas a censura posterior. De más está decir que la prensa extranjera corre la misma suerte de la nacional. No puede circular si divulga información contraria a la dictadura. La Central Obrera Convención Nacional de Trabajadores agrupa más de 400.000 obreros que luchan por sus salarios, por un mejor estándar de vida y por el derecho, que es una obligación de todos, a participar en la vida del país. Una tradición sindical de mucho tiempo habla de una conciencia y una militancia combativa. En duros enfrentamientos con el Estado y con las patronales privadas, los trabajadores uruguayos habían, paso a paso, logrado un estatus de respeto y consideración. Hoy se ha ilegalizado a esa central y a los sindicatos que la integran. Se ha detenido a sus principales dirigentes. Se impide a los obreros toda actividad gremial. Se ha retornado en el Uruguay a 1905, hace 69 años, cuando la defensa del salario y la gremiación se pagaban con la cárcel o el destierro, cuando no con la propia vida. Los partidos políticos, sustento de toda organización democrática que se precie a sí misma, desarrollaban una labor que, con altibajos y claroscuros, significaba la posibilidad del hombre uruguayo de construir su propio Uruguay, pregando por las soluciones más afines a sus inquietudes. Los llamados partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado, aún representando intereses de clase, aún desgastados por el ejercicio del poder o por una oposición muchas veces complaciente, eran sin embargo armas al alcance ciudadano. El surgimiento de un frente popular, el denominado Frente Amplio, en 1971, que aglutinaba colectividades políticas de izquierda, pero que además reunía en su seno a desprendimientos importantes de los partidos tradicionales, todo con un claro sentido nacional, prometía la alternativa de una trinchera para luchar realmente por el país. Hoy todos los partidos políticos, sin excepción, están proscriptos, clausuradas sus sedes, inhabilitados sus dirigentes para actuar, marginados de todo el proceso cívico de la nación. La Universidad Uruguaya, una rebelde donde surgieron muchos de los más destacados luchadores por la liberación, formadora de profesionales prestigiosos que repartieron la cultura recibida por muchos países de América, y que sobre todo educó hombres en el sentido más integral del vocablo, está reducido hoy, como toda la enseñanza, a ser tan solo un local donde se imparte conocimiento. Se somete al joven a las presiones de un gobierno hostil y se exige una enseñanza ajena al proceso nacional, vedándosele toda intervención en los problemas de su patria. Profesores destituidos, estudiantes sancionados, maestros imposibilitados de educar, cátedras y asignaturas digitadas por la autoridad militar, solo pueden dar en el correr del tiempo
una juventud de rodillas, un pueblo manso. Eso es lo que se persigue, eso es lo que se quiere. Y por eso el ejército, capacitado exclusivamente para defender o destruir, jamás para construir, utilizando a los civiles renegados, silencia el Parlamento, la prensa y los partidos políticos. No quiere voces opositoras ni que se divulgue la verdad. Consciente de su debilidad, confiesa que el conocimiento popular de los hechos reales, tales como son y no como los presenta, termina con el régimen. Y para completar su obra destructora, cierra los sindicatos y la universidad, porque sabe que son el fermento natural de toda lucha contra la injusticia, contra la arbitrariedad, contra el crimen, contra la inmoralidad. Pero eso no basta. Ni aún así se doblega un pueblo que lucha por su independencia. En la historia de la humanidad, la libertad ha sido siempre arrancada al tirano contra su voluntad y a pesar de su fuerza. Solo los que luchan alcanzan su feliz destino. Para impedir toda resistencia y eliminar toda posibilidad de reacción, la dictadura militar se ha visto obligada a torturar, perseguir, acosar, maltratar a todos aquellos que lo enfrentan, o a los que no son sus adeptos, o a los que simplemente no aceptan su accionar. Aún sin actitud de enfrentamiento, aquel que no comulgue con el régimen sufrirá su represalia. Es así que hoy en día la represión ha alcanzado límites que superan toda imaginación. Los uruguayos torturados superan el número de 5.000 y por las cárceles y cuarteles militares han desfilado más de 40.000 personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes. Uruguay tiene apenas 2,5 millones de habitantes. Los números de que he dado cuenta, trasladados para Italia, por ejemplo, darían para una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercana a los 800.000 y de torturados que supera los 100.000. Hoy hay en los establecimientos de detención uruguayas más presos políticos que presos por delitos comunes. Pero estas cifras no son estáticas, crecen constantemente y además se persigue a los familiares, a los amigos y a quienes ejercen la defensa, a los abogados. Se les acosa constantemente, se les maltrata incluso, se les encerra, se les ha aprisionado, se les ha obligado a salir del país. Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención. Primero, la más cruel de las torturas, y segundo, una entrega total del ciudadano a la justicia militar, ejercida por oficiales que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función. Sin embargo, no obstante esa carencia, la libertad, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes, la vida de la gente están sometidas a jueces militares, educados para una actividad totalmente distinta, formados en una obediencia completa a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidor constante de las órdenes impartidas que no pueden ni discutir ni analizar. La justicia militar uruguaya, seguramente única en América, que ha reemplazado la justicia civil, coloca al ciudadano en un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, efectúa la instrucción sumarial, acusa, juzga, condena y aún más, vigila y controla al prisionero. Como que es parte en todo el proceso represivo, de más está decir que los juicios instruidos están plagados de errores, de carencias, de arbitrariedades, de monstruosidades jurídicas. En última instancia, no son más que la comprobación y la expresión de una voluntad decidida a castigar y no a impartir justicia. Pero el capítulo más repulsivo de todo el proceso está constituido por la institucionalización de la tortura. Digamos que abarca todos los aspectos imaginables, tanto físicos como espirituales, individuales como colectivos, públicos como privados, y va desde el plantón hasta la picana eléctrica, en un largo rosario de prácticas crueles que detallamos extensamente en el memorándum a que antes hacía referencia. La tortura comienza siendo para el gobierno del señor Juan Bordaberry, el dictador actual, y para los militares, un arma de lucha destinada a obtener información. Esto conviene siempre tenerlo presente en el análisis del proceso uruguayo. Maltratando al individuo se logra que confiese lo propio y lo ajeno, que cuente planes, que revele secretos, que indique a los compañeros de su grupo. Todo el aparato militar está destinado por consiguiente a perfeccionar los medios que sometan al hombre a un sufrimiento siempre creciente, de tal modo que, reducido a la impotencia, quebrado física y espiritualmente, termine por decir lo que no quería decir.